¿Qué tal a todos? Este es otro Infitip sobre la herramienta de alineación de Infinite Wireless. Este Infitip sale de las preguntas que normalmente me hacen sobre las utilidades que tiene esta herramienta y la forma en que se debería poder utilizar esta herramienta. Antes de empezar, vamos a revisar cómo se puede activar la herramienta dentro de dos plataformas. La R5000, que comprende las familias Lite y Pro, y la plataforma XG. En la plataforma R5000, básicamente vamos a la barra del enlace, o sea del estado del enlace, le damos clic, ahí salen unas ayudas, donde está Performance Test, Statistics Graphs, y seleccionamos Antenna Alignment Tool. Antenna Alignment Tool, inmediatamente yo le doy OK, va a activar una pantalla que es como la que vemos ahí, donde se ven las barritas de la parte de alineación de antena. En la familia XG vamos al menú lateral, en la parte de abajo donde dice Tools, aparece Alignment, le damos clic, entramos al menú de Alignment y le tenemos que dar Start para que inicie su operación y pueda empezar a mostrar las barritas. ¿De qué forma podemos utilizar Antenna Alignment Tool? La podemos utilizar en dos escenarios posibles. El primero de ellos es al momento de la instalación. Entonces, al momento de la instalación, nosotros debemos primero hacer unos cálculos en InfiPlanner, donde voy a obtener unos resultados esperados de RCSI, de nivel de señal. Luego, realizo un apuntamiento fino buscando llegar a ese objetivo que tengo de RCSI. Y por último, verifico que ya he encontrado el RCL, que es el término que se utiliza dentro de los cálculos de InfiPlanner. Lo primero es que les recomiendo un entrenamiento que hay en academy.infinitewireless.com, donde ustedes pueden autocapacitarse. Son 6 lecciones que ustedes pueden tomar, es totalmente gratuito y digamos que les puede ayudar a reforzar todo el manejo de InfiPlanner como herramienta de diseño. Una vez que ustedes ya saben manejar InfiPlanner y hacen todo el diseño con coordenadas, alturas de sitios, etc., al final ustedes obtienen un archivo PDF, tienen el valor esperado de RCL o de RCSI. Ese valor esperado es el que ustedes tienen que fijarse como objetivo al momento de la instalación. Entonces es el nivel que vamos a buscar con nuestra herramienta de alineación Antenna Alignment Tool. Una vez que nosotros ingresamos a la herramienta de alineación, tenemos diferentes indicadores. Entonces tenemos unos puntos azules, unos puntos rojos que nos significan los peores niveles de recepción o los mejores niveles de recepción. Los puntos rojos o rosados son los mejores niveles y los puntos azules son los peores niveles. La franja roja que se ve alrededor de una franja negra significa un pobre nivel de señal en ese momento de la comunicación, y la franja negra significa un muy buen nivel de señal. Y adicionalmente a eso tenemos una barra de color verde, que es el que nos indica el nivel de RCSI que se tiene en ese momento, más una franja gris que puede estar muy cerca o lejos de la franja verde, que significa momentos en que la franja verde estuvo situada. A veces eso nos ayuda para decidir qué tan cerca o si se está moviendo mucho la antena o si está muy cerca a lo que estamos esperando. El eje Y, que es el eje que está de arriba a abajo, nos está mostrando los niveles en dBms de ese nivel de recepción o de ese tamaño de la barra verde, y el eje X, que es el que vemos de izquierda a derecha, pues nos está indicando qué tanto aislamiento desde la derecha, que es el 0, hacia la izquierda, que es el mayor aislamiento posible, existe entre las dos polaridades. ¿Qué pasa cuando estamos instalando o estamos apuntando o alineando el enlace? Básicamente estamos buscando de que las barras estén lo más arriba posible y adicionalmente a eso estén lo más separadas posible del centro. Entonces la idea es que iniciamos con unos niveles y luego terminamos con otros a medida que vamos logrando ese apuntamiento fino. Normalmente los valores de RCL que aparecen en los cálculos son posibles de obtener en la práctica, por lo tanto pues la meta es llegar a esos valores, pero si por algún motivo estamos
después de muchos ajustes no podemos llegar a ese nivel, pues un nivel aceptable es más o menos unos 5 dB por debajo de ese nivel. Es decir, que si nosotros teníamos un objetivo de 30 dB, por ejemplo, de RCL, pues un RCCI de menos 35 está bastante cercano a lo que estamos esperando. No se les olvide que para interpretar este diagrama tenemos un primer recuadro al lado izquierdo, que es la polaridad vertical. Luego tenemos un siguiente recuadro, que es la polaridad horizontal. Y en la parte de abajo pues estoy viendo los niveles de RCCI por cada una de las polaridades. Estos también pueden ser diferentes y es algo normal porque la forma de propagación de cada polaridad es completamente independiente. La otra forma de utilizar el Antenna Alignment Tool o la herramienta de alineación es durante la operación. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que para llegar a esa conclusión hay que analizar dos elementos que existen dentro de la información del estado del enlace. El primero de ellos para la familia de R5000 es el valor de Retris. Este es un valor que podemos consultar, ya vamos a ver cómo. Y el segundo valor, o mejor dicho, el valor que se debe consultar en la familia XG es el valor de T-Vert, es decir, de la cantidad de errores que se produce. En el momento en que vemos Retris o T-Vert dentro de cada una de las plataformas, debemos ir a consultar las estadísticas del enlace y por último pues obviamente entrar a la herramienta de alineación para poder verificar exactamente cuál es el problema que se tiene. Entonces para la familia R5000 funcionaría de la siguiente forma: yo tengo la barra de estado del enlace, me concentro en la parte de Retris, donde yo verifico que la cantidad de retransmisiones no exceden constantemente el 10%, es decir, están por valores por debajo del 10% la mayor parte del tiempo. Pueden haber picos de 10, 20% y luego quedarse por debajo de valores de 10%, pero si constantemente están en 20, 40% todo el tiempo, pues tengo un problema. Y una recomendación aquí importante es concéntrense en la parte de recepción. En la parte de XG, ustedes van al final, a la parte de abajo del menú y van a encontrar el T-Vert y existen algunos valores dependiendo del tipo de servicio. Digamos que es normal que exista un valor de T-Vert, pero entre el valor, si este valor es más bajo, pues obviamente va a ser más probable que yo tenga problemas de errores. Y dependiendo del servicio, pues puede haber afectación del mismo. Entonces, por ejemplo, para transmisiones de tipo TCP, se recomienda un T-Vert mínimo de 10 a la menos 4, voz sobre IP 10 a la menos 5, CCTV 10 a la menos 6, TDM sobre IP 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 9. Una de las primeras cosas es analizar las estadísticas gráficas. Entonces, ¿qué se analiza dentro de las estadísticas gráficas? Que los niveles de recepción sean estables y no se hayan afectado. Porque si los niveles de recepción son estables y existen retransmisiones, probablemente sea interferencia, entonces ya es otro enfoque, es un enfoque de interferencia. Pero si vemos que el nivel de recepción, o sea el RCCI, viene en un valor alto y de un momento a otro baja, como se ve ahí en la gráfica, y en el mismo instante de tiempo los retris suben, pues significa que hubo un problema en la alineación, es decir, es algo físico. Y por lo tanto debemos analizar la Antenna Alignment Tool. Entonces, esos son indicadores que nos van a llevar al uso de la herramienta de alineación. Entonces, una vez que tenemos la herramienta de alineación, pues volvemos a analizar que las dos barritas estén bien separadas del centro, que estén hacia las zonas negras, que son las zonas de muy buen nivel de señal. Y adicionalmente a eso, vamos a observar un estado que se llama crosstalk en números, donde deberíamos estar por encima de 20. Que también se puede evidenciar en la gráfica, es decir, que las barras estén por o después del 20, separadas del centro. Y el otro parámetro es el parámetro de señal portadora a ruido. Ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos también de que esté por encima de 20, que es el nivel óptimo. Entonces, la invitación aquí es que de esa forma ustedes pueden utilizar la herramienta de alineación al momento de la instalación o durante la operación. No se los olvide. Al momento de la instalación, primero cálculos de InfiniPlanner, apuntamiento fino y obtener el RCCI esperado. Y durante la operación, verificar los valores de Retris, T-Vert
verificar el RSSI en las estadísticas si hubo alguna variación al momento de aparición de los retris o de los T-BERT. Y también, por último, entrar a la herramienta de alineación para verificar que las barras estén normales o si hubo alguna variación de acuerdo a lo que se tenía originalmente.